cáncer de próstata es un cáncer con alta prevalencia e incidencia. El riesgo de que un hombre desarrolle cáncer de próstata a lo largo de su vida es de 1 de cada 8 en Estados Unidos, 1 de cada 9 en México. Del 11 al 13% de los hombres desarrollaron cáncer de próstata en algún momento de su vida. En México es el segundo tipo de cáncer más común y la principal causa de mortalidad por cáncer masculino. Se espera que los casos anuales se dupliquen hasta 3 millones en el 2040. Todo esto impulsado por el envejecimiento de la población y por el aumento de las cánceres. Literatura reciente nos ha demostrado que aproximadamente el 35% de los pacientes con cáncer de próstata van a ser diagnosticados con un cáncer clínicamente significativo. ¿Esto qué significa? Que 3 o 4 de cada 10 pacientes con cáncer van a presentar un cáncer clínicamente significativo que va a requerir un seguimiento y un tratamiento más agresivo. Son pacientes con un Gleason igual o mayor a 3+4, extensión extracapsular o un volumen de lesión mayor a 0.5 cc, y esto va a comprometer la expectativa de vida del paciente. Mientras tanto, el otro 60-65% de los pacientes tendrán un carcinoma clínicamente no significativo, de crecimiento lento, indolente, en algunos casos puede únicamente manejarse con vigilancia y no compromete significativamente la expectativa de vida del paciente. Esto es muy importante, ya que si bien necesitamos detectar a los pacientes con carcinoma clínicamente significativo, lo ideal es no detectar los no significativos. Esto porque muchas veces su detección lleva a biopsias innecesarias, a tratamientos a sobretratamiento. El paciente puede sufrir consecuencias de tratamientos que no eran necesarios por su tipo de cáncer. Y es donde juega un rol importante la resonancia magnética. La resonancia magnética aumenta la detección del carcinoma significativo, disminuye la detección del no significativo, evita biopsias innecesarias por otras patologías como hiperplasia prostática o prostatitis, que muchas veces nos elevan el antígeno y pueden confundirse con cáncer, y disminuyen la subgradación histológica, es decir, creer que un paciente tiene un cáncer progresivo cuando en realidad estamos hablando de un cáncer agresivo, ¿sí? Ahora, ¿por qué la resonancia magnética y no otras técnicas de imagen? Sí existen diferentes técnicas de imagen para valorar el próstata. En esta primera imagen tengo una imagen de tomografía. La tomografía es accesible, es más rápido de realizar, sin embargo, el momento de evaluar la próstata no se ha limitado. Fuera del volumen, la densidad, la presencia de calcificaciones, pues no nos da mayor detalle. La imagen del medio tenemos un ultrasonido con abordaje transrectal. Sí es mejor para la valoración sobre todo del volumen prostático. Sí es la técnica más utilizada para la realización de biopsias, sobre todo abordaje transrectal, abordaje perineal. Sin embargo, al compararlo con la resonancia magnética, vemos cómo la resonancia da un mejor detalle anatómico de las estructuras, podemos definir las diferentes partes de la próstata y sobre todo da mayor definición de las estructuras alrededor de la próstata que pueden verse comprometidas y deben evaluarse ante la sospecha de cáncer prostático. Ahora, ¿qué es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata? Es una técnica de imagen avanzada utilizada para evaluar la glándula prostática de manera precisa y detallada, utilizando secuencias morfológicas y funcionales en una misma exploración. Al hablar de multiparamétrica, hablamos de secuencia morfológica, utilizamos sobre todo la secuencia T2, y en secuencias funcionales hablamos más de la secuencia de difusión y la secuencia contrastada. Cuando hablamos de resonancia magnética biparamétrica, estamos hablando de una resonancia en donde no administramos material de contraste. Esto obviamente evita los efectos adversos del material de contraste, reduce la duración de la exploración, reduce los costos. Sin embargo, tiene ahí algunas limitantes en el TIRAX que lo veremos más adelante.
La secuencia morfológica en T2 la vamos a obtener en 3 planos. Aquí vemos imágenes sagital, axial y coronal. Esto nos va a permitir obtener valores bastante cercanos al volumen de la glándula, ¿sí? Adicionalmente, si contamos con el último valor de antígeno prostático, nos va a permitir obtener la densidad del antígeno. La densidad del antígeno debe ser parte de nuestro reporte biológico, ya que es útil ante la sospecha de cáncer de próstata. Literatura dice que densidad del antígeno menor o igual a 0.15, normal, bajo riesgo. Mayor a 0.15 aumenta el riesgo de que ese antígeno prostático se esté elevando por alguna lesión. Entonces, la secuencia morfológica T2 nos da definición anatómica y vemos la zona periférica. En la parte del medio tenemos la zona transicional. Anteriormente tenemos la zona, el estroma fibromuscular anterior, y en la parte periférica tenemos la zona central. Como pueden ver en esta segunda imagen, que está señalada por esta única... Bueno, esta segunda imagen tenemos una lesión intensa en la zona periférica. La zona periférica debe ser brillosa, debe ser completamente blanca. Tenemos una lesión en la zona periférica del lóbulo derecho. Sospechosa. Sospechosa de malignidad. En línea podremos usar el punto para que lo veamos. Es que no. Ok, tenemos una imagen nodular en la secuencia periférica, que ahí esta secuencia está limitada. Ahí es donde entra las secuencias funcionales, principalmente la secuencia de difusión y ADC. ¿Esto por qué? Los carcinomas poco agresivos, con poca distorsión a la arquitectura, carcinomas Gleason 1, 2 y 3, van a provocar movimiento, poca distorsión de la arquitectura, y eso hace que las células del agua van a poderse mover libremente. ¿Eso qué significa? Que en la secuencia de difusión no vamos a ver, se va a ver normal, no se va a ver ninguna lesión, nada va a brillar. Cosa inversa sucede con los patrones más agresivos, en donde sí hay una distorsión de la arquitectura. Eso hace una mayor restricción al movimiento de agua y entonces vemos lesiones hiperintensas o brillosas. Si esa lesión que vimos oscura en secuencia T2 representa un brillo en secuencia de difusión, aumenta nuestra sospecha, ¿sí? Esta secuencia, la secuencia de difusión, es muy importante. El PIRATS menciona que debe realizarse en equipos con un teslaje de 1.5 para arriba. Equipos con teslajes menores no dan la resolución suficiente de la secuencia de difusión, tampoco equipos de resonadores clientes. La última secuencia es nuestra secuencia contrastada. En muchos tumores ocurre hipervascularización, ocurre angiogénesis y entonces se va a presentar una captación precoz del contraste. Entonces, aclarando, lo que queremos es buscar el carcinoma clínicamente significativo, y eso es lo que con más frecuencia va a ver la resonancia magnética. Y vemos un ejemplo en el círculo rojo, vemos una lesión sospechosa en secuencia de T2, se ve hipointensa, se ve oscura en el ADC, brilla en la difusión, realza con el contraste sospechoso de un carcinoma clínicamente significativo. Cuando miramos la anatomía patológica, vemos que esa zona sospechosa se trataba de una lesión Gleason 3+4, o sea, de un carcinoma clínicamente significativo. Sin embargo, en la anatomía patológica vemos estos dos focos, los que están señalados en verde. Esas son zonas con Gleason 3+3, o sea, clínicamente no significativos. Al irnos a la resonancia, vemos que realmente no hubo una traducción de estas áreas en la resonancia magnética. Dicho esto, cada una de las secuencias morfológicas y funcionales tiene una puntuación. Esta puntuación se integra al modelo de lectura, que es lo que llamamos PIRATS.
Se introdujo por primera vez en el 2012 y actualmente estamos utilizando la versión más reciente, que es la 2019. Esta versión divide el riesgo de cáncer clínicamente significativo en 5 categorías. Desde el número 1, que es muy poco probable, hasta el número 5, que es un cáncer con mayor probabilidad. Ahora, para comenzar a hablar del PIRADS, debo regresar un poco a la anatomía radiológica de la próstata. La zona transicional va a tener un aspecto y un diferente al de la zona periférica. Por eso, por imagen, van a verse también muy diferentes. Como saben, la mayoría de las lesiones se van a presentar en la zona periférica. Esta zona debe de verse hiperintensa, brillosa, realmente sin ningún nódulo, sin ninguna masa oscura. El menor número de cáncer se presenta en la zona transicional. Eso es suerte para nosotros porque esta zona tiende a ser más desorganizada, más nodular, más heterogénea y eso hace más complicada la valoración, ¿sí? Hay otras áreas anatómicas que no es frecuente que las lesiones aparezcan ahí, sin embargo hay que conocerlas para no confundirlas con alguna lesión patológica. Sobre todo esta que es la zona central. La que está de este lado de nuestro corte coronal es la zona central, se ubica a nivel de la base de la próstata. Se ve como un triángulo invertido, hipointenso en la secuencia de T2. El otra área que también es importante es el estroma fibromuscular anterior. Se va a localizar en la parte más anterior de la próstata y aquí es importante porque un tumor en la zona transicional anterior o en la zona periférica anterior puede invadir. Ahora, como vieron, la anatomía de la próstata cambia de acuerdo a las diferentes zonas, por lo que la manera en la que las vamos a interpretar va a ser diferente. Vamos a utilizar algunas secuencias importantes para ver zonas sospechosas en la zona periférica y otras en la zona transicional, que lo voy a demostrar en los siguientes ejemplos. Aquí tenemos la valoración de la zona periférica. En secuencia T2, como si pueden ver, vemos una zona periférica hiperintensa, homogénea, brillante, se ve hermosa, no se ve ninguna lesión, no hay nada sospechoso por ahí. Nos vamos a la secuencia de difusión, que es la secuencia del medio, nada brilla. Nada brilla, nada oscurece en el ADC, sin problema puedo decir que es una próstata con un PIRADS 1. Ahora, las lesiones que categorizamos normalmente como PIRADS 2 son más frecuentes. Van a ser estas imágenes que se van a ver como líneas en una próstata que debe de ser brillosa. Vamos a ver esas líneas oscuras que están alrededor. Frecuente en nuestros pacientes porque muchos tienen antecedente de prostatitis y las prostatitis dejan esos cambios fibróticos o esas bandas periféricas. Al valorarlas en el resto de las secuencias, no vemos cómo brilla en la difusión, no vemos algo sospechoso en el ADC, ¿sí? Si yo estas bandas las veo con restricción en la difusión, puedo ver en una próstata grande, puedo decir que estoy ante un caso de una prostatitis. Ahora, las lesiones PIRADS son las que usualmente no queremos ver. Son este tipo de imágenes hipointensas, lineales, en forma de cuña, que no es un nódulo, no es una bolita, pero tampoco es una masa. Como que si hay algo como que no sospechoso, vamos y lo buscamos al resto de las secuencias y vemos cómo brilla un poco. Brilla un poco en la parte de la difusión. Aquí pueden ver cómo brilla un poco. Y si vamos a la secuencia del ADC, pues sí se ve oscuro. O sea, como que sí, como que no, queda un poco de duda qué es lo que hago. Aquí es donde aplico el contraste. Le pongo contraste a nuestro paciente y si esta lesión realza, PIRADS 4. Si esta lesión no realza y no tiene ningún comportamiento en el contraste, me quedo tranquila con un PIRADS 3. Aquí vemos ya un caso más obvio, una imagen nodular en la zona periférica, oscura, hipointensa. Voy y la busco en el resto de las secuencias. Definitivamente brilla en la secuencia de difusión, se ve oscura en el ADC, no tengo duda. Mide menos de 1.5 centímetros en PIRADS 4. Si esta lesión mide más de 1.5 centímetros, PIRADS 5.
Ahora vamos a ver qué ocurre en la zona transicional. En esta zona van a mandar los hallazgos que vayamos a ver en la secuencia de T2. Vemos aquí en este primer ejemplo un nódulo en la zona transicional, típico. ¿Por qué típico? Porque se ve desorganizado y puedo ver una cápsula, puedo definir una línea alrededor del nódulo. Si yo veo nódulos típicos, que es muy común encontrar nódulos típicos, sobre todo en un paciente, pues de un adulto mayor, ya no necesito pedir ayuda el resto de la secuencia, yo me quedo tranquila, PIRADS-1. En el PIRADS-2 es distinto, aquí tenemos un nódulo que es atípico. ¿Qué hace que un nódulo sea atípico? Se ve más oscuro, no se ve tan desorganizado como lo veíamos en el resto del caso, no se ve como el resto de los nódulos que estamos viendo en la zona transicional. Llama la atención que puedo seguir la cápsula, pero en algunas áreas ya no la sigo. Entonces, eso levanta un poco de sospecha. Voy a ver cómo se comporta en el resto de las secuencias y nada. No brilla en la difusión, no oscurece en el ADC. Nódulo atípico, considerados PIRADS-2. Ahora, las lesiones PIRADS-3 también son nódulos atípicos como este, que se ve oscuro, que en algunas áreas como que sale su cápsula. En la difusión, pues como que brilla un poco, como que sí lo veo en la secuencia del ADC, es algo de sospecha. Vamos a irnos por un PIRADS-3. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si me voy al 4? En el PIRADS-4 es clara la restricción, es claro el brillo, no tengo duda, como lo veía en el otro caso, pues brilla aquí y brilla también en el resto de la zona. Aquí es diferente, aquí hay un brillo. Una lesión se comporta, la vemos en T2, que se comporta como una mancha, como hay algunas personas que le llaman como en carboncillo. Es una lesión menor a 1.5 centímetros, nos vamos por un PIRADS-4. Y por último, al igual que en la zona periférica, pues en los PIRADS-5, en la zona transicional, aquellas lesiones con un tamaño mayor a 1.5 centímetros o extensión extraprostática. Entonces aquí veo pues una gran lesión, un gran nódulo atípico, no puedo seguir su cápsula, hiperintenso en secuencia de difusión, oscuro en el ADC, mayor a 1.5 centímetros, PIRADS-5. Entonces, ahora pues que ya somos los expertos en el PIRADS, siempre es crucial que ustedes como urólogos exijan al radiólogo que las lesiones PIRADS 3, 4 o 5 deben ir acompañadas de un esquema. Este esquema es para facilitar su trabajo. Nuestro trabajo como radiólogos es decirles en dónde está la lesión. Exactamente dónde está la lesión sospechosa, sobre todo si la idea es hacer alguna biopsia cognitiva. ¿Qué me refiero con biopsia cognitiva? Esa biopsia que ya vi cómo se ve en la resonancia y ahora voy a ese sitio con un abordaje por ultrasonido transrectal. Voy directo a biopsiar mi tejido sospechoso, además de biopsia sistemática en el resto de los segmentos. Entonces, si yo encuentro una lesión, yo le voy a decir al urólogo en qué zona está, si está en la zona transicional, en la zona periférica, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, si se encuentra en la base, en la parte del medio de la próstata o en el ápice, y obviamente si está en segmento anterior y posterior. Entonces, aquí si yo tengo una lesión sospechosa marcada por el círculo rojo, en la zona periférica, lóbulo derecho, a nivel de la base, segmento posterolateral, la voy a ver en los diferentes planos y la voy a marcar en mi esquema. Ahorita les voy a presentar algunos casos recientes que hemos tenido aquí en Hospital Regiomontano, en donde nos envían pacientes ya biopsiados con resultado negativo, continúa el aumento del antígeno prostático y entonces se le solicita la resonancia magnética. Este primer paciente es un paciente de 62 años con un antígeno 9.6, una densidad de PSA de 0.18, sospechosa, habíamos dicho 0.15 como nuestro punto, ¿no? Si nos vamos a las imágenes, en la primera imagen es un T2, vemos un nódulo sospechoso en la zona periférica, creo que aquí le hacemos un poquito más de zoom, nódulo sospechoso en la zona periférica del lóbulo izquierdo,
segmento posteromedial. Al verlo en las diferentes secuencias, hay una franca hiperintensidad en el T2, una oscuridad en el ADC y realza. Por tamaño, 18 milímetros, PIRAT5. Lo ponemos en nuestro gráfico y posterior a biopsia transrectal se detectó un adenocarcinoma acinar, un Gleason 4+5, un Gleason de 9. Como suena difícil al momento de biopsiar, sobre todo si estamos haciendo biopsias sistemáticas y no sabemos en dónde está la lesión, pues aquí la resonancia hubiera ayudado de primera vez. Aquí este otro casito, tenemos una lesión sospechosa justo aquí. Una lesión de 2.5 por 1.5 centímetros, se localiza en la zona periférica, de hecho la abomba un poco, empuja un poquito nuestra zona transicional. Segmento posterolateral. Se observa oscura en el T2, brilla en la difusión, oscurece en el ADC y muestra un marcado realce, ¿sí? Sospechosa, por tamaño, PIRAT5. Le damos la localización en el esquema y tras biopsia transrectal se detectó un adenocarcinoma acinar con un Gleason 4+3. Recordemos que todos estos pacientes ya habían sido biopsiados previamente y venían con un resultado negativo. En este último caso, pues aquí sí vemos claramente una extensa lesión. En este paciente con un antígeno de 10.4, una densidad de 0.4 muy elevada. Él tenía antecedente de biopsia hace un año y continuaba con elevación del antígeno prostático. Una lesión, puedo decir que hasta una masa, 4 centímetros, zona periférica y zona transicional, lóbulo derecho, ocupaba las 3 regiones, hipointensa, brilla bastante en la difusión, obscurece en la secuencia de ADC y con marcado realce, ¿sí? Claramente un PIRAT5. Aquí quiero también destacar que existe un engrosamiento del plexo neurovascular del lado derecho. Lo comparamos con el lado izquierdo, que son estas flechas verdes. Vemos cómo se ve el plexo, se ve algo de grasita alrededor, se ve una cápsula conservada, pero del lado patológico está completamente engrosado, tomado. Ahora en estas imágenes de al lado quiero demostrarles cómo por resonancia magnética también debemos valorar el esfínter ureteral externo. Voy a ir de arriba hacia abajo siguiendo la lesión con diferentes imágenes. Aquí tenemos, es nuestra misma lesión, vamos hacia el ápice, la lesión se hace un poco más central. Continuamos bajando y aquí empezamos a ver el esfínter ureteral externo, es este anillo oscuro. Debe ser completamente un anillo y aquí vemos cómo el anillo está irrumpido por parte del tumor, ¿sí? Lo plasmamos en nuestro esquema, se toma biopsia transrectal y resulta un adenocarcinoma ductal, pues en todos lados, en el ápice, en la región medial, a nivel de la base, Gleason 8, Gleason 9. Ahora, para pasar a este punto en cuanto a la estadificación, se utiliza el sistema TNL. Esto para darles más información, sobre todo si estoy hablando de un órgano confinado y un órgano combinado. Voy a hablar un poco cómo la resonancia magnética también aporta en este escenario. Enfocándonos en el T1. El T1 pues es un tumor incidental. Realmente aquí las biopsias, los métodos de imagen pues no tienen mayor participación. Sin embargo, en el órgano confinado que está definido por el T2, ahí sí entra un poco la resonancia. T2A, estamos hablando que la lesión únicamente está en el menos del 50% de un lóbulo, T2B crece un poco y T2C compromete a ambos lóbulos. En este ejemplo, tengo una lesión sospechosa en la zona periférica del lóbulo derecho, se ve oscura en el T2, brilla en la difusión, oscurece en el ADC, realza con el contraste. Sospechosa por su tamaño pudiera ser un PIRAT4. Al ver la pieza quirúrgica,
Encontramos que en el área sospechosa vemos un carcinoma clínicamente significativo, un Gleason 7. Sin embargo, en la misma pieza vemos otras dos focos de Gleason 6, o sea, zonas no índice. Aquí es, ojo, estamos hablando de una técnica de imagen que va a tener sus limitantes. Tiene sus limitantes para el estadiaje T2. Sí se detecta el carcinoma clínicamente significativo, pero a veces las lesiones no índice o lesiones menos agresivas pudiera no detectarlas. Aquí me gusta mucho este gráfico de este artículo. Por encima de la línea vemos todo lo que la resonancia magnética ve. Ve cáncer, ve tumores desde 0.6 hasta pues grandes tumores. Ve Gleason de 3.4 en adelante, muy buena para ver lesión índice, muy buena para ver lesión solitaria. Sin embargo, ahí tiene sus limitantes al valorar lesiones no índice o lesiones multifocales. Tenemos aquí un ejemplo. En este escenario vemos dos lesiones. Vemos una lesión en el lóbulo del lado derecho, esta imagen hipointensa que vemos aquí, y vemos otra lesión en el lado izquierdo. Ambas brillan en la difusión, oscurecen en el AC y realzan con el contraste. Aquí no tengo duda, estoy hablando de ambos lóbulos, estadio T2C. Pero cuando yo veo una lesión, como en este caso, veo solo una lesión en la zona periférica del lóbulo izquierdo, pareciera ser menos del 50%. Decir que estoy ante un T2A pudiera ser arriesgado, no es recomendable. Pudiera haber lesiones que no son lesiones índice, que pudieran estar omitidas. Por eso, la importancia de no solo biopsiar la lesión sospechosa, sino continuar con las biopsias sistemáticas en el resto de la glándula. En cuanto a la clasificación T3, ya estamos hablando de un órgano no confinado, hablamos de extensión extracapsular, de invasión a las vesículas seminales. Aquí en este caso ya nos estamos planteando un escenario en donde sabemos que lo que ustedes como urólogos buscan es seguridad oncológica, preservar la potencia sexual y preservar la incontinencia urinaria. Todo va a depender, obviamente, de la preservación de las bandeletas neurovasculares, y aquí la resonancia magnética pues tiene un rol importante. Esta preservación va a ser posible cuando la lesión es órgano confinada. Cuando sospechamos que hay una extensión extracapsular, va a ser más difícil, porque ya estamos hablando de un órgano no confinado. Aquí está un ejemplo. Este paciente tuvo una biopsia sistemática, salió positiva en ambos lóbulos. Tenía menos tumor del lado derecho, más tumor del lado izquierdo. El urólogo pregunta, ok, tengo tumor de los dos lados, es un paciente joven, ¿puedo preservar el lado derecho? Vamos a la resonancia, la solicita después de biopsia, y vemos cómo por resonancia magnética del lado derecho realmente pues no se ve una lesión sospechosa, como claramente lo vemos del lado izquierdo. En este caso, se hizo preservación del plexo vascular del lado derecho, y se hizo la zona que tenía mayor probabilidad de extensión, pues no se realizó preservación. Entonces, hay casos en los que la resonancia magnética nos da la posibilidad de preservaciones selectivas. La Sociedad Europea de Radiología Urogenital nos da un sistema de puntuación, dando un 5 a una franca extensión extracapsular que es medible, y nos da datos indirectos que apoyan la probabilidad de que la lesión se extienda afuera de la próstata. Si yo tengo contacto capsular, por ejemplo, aquí tengo una lesión sospechosa que contacta la cápsula, se ve brillante en la difusión, sospechosa. Con contacto, puntuación baja. Si en cambio tengo retracción de la cápsula, cápsula engrosada, cápsula irregular, aumento. Aquí no me equivoqué, no hay un 2, del 1 pasa directamente al 3.
Vemos aquí cómo hay una lesión en la zona periférica y cómo se retrae la cápsula hacia la lesión. Eso aumenta el grado de sospecha, ¿sí? En este otro caso, vemos la cápsula y en algunas zonas vemos cómo se pierde la pared de la cápsula. Y en otras, como en esta, que vemos una lesión acompañada de engrosamiento capsular. En cuanto a la puntuación 4, seguimos con signos indirectos, pero la probabilidad cada vez va aumentando. Aquí tenemos el ejemplo en donde hay una lesión, como nuestro paciente que tenía tomado el plexo neurovascular, en cual se va a ver hipointenso, se va a comportar igual que la lesión, va a brillar en difusión, contacta la cápsula, sospechoso. Y vemos unas zonas, por ejemplo, este paciente, en donde se abomba la cápsula, como si el tumor ya quisiera salir. Eso aumenta la probabilidad de extensión extracapsular. Por último, la puntuación número 5 nos da la probabilidad va a ser mayor. Cuando es número 5, vamos a ver francamente cómo la lesión sale de la cápsula y la vamos a poder medir. Aquí pues ya no hay duda, ¿sí? Hay otros autores que no utilizan estos signos y dicen, para mí es suficiente que la lesión contacte la cápsula entre 13 y 18, promedio de 15 milímetros. Entonces, estoy hablando de alta probabilidad de extensión extracapsular. ¿Qué es lo que se recomienda? Integrar los dos sistemas en el reporte. Veo una lesión que contacta la cápsula entre 13 y 18, contacto capsular, irregularidad y darle su puntuación ESUR. Entonces, para ahí darles una idea de si estamos hablando de órgano confinado o no confinado. Y bueno, respecto de la invasión de las vesículas seminales, aquí la resonancia magnética también nos da mucha información. Cuando las vesículas están afectadas, se van a comportar como el tumor. Se van a ver oscuras, van a restringir. Importante verlas en las diferentes cortes. Por ejemplo, aquí en la letra D, vemos la vesícula seminal del lado que no es sospechoso, la vemos brillante, la vemos con un piquito justo aquí donde termina el conducto eyaculador. Así la queremos ver siempre. La comparamos con el otro lado y ¿qué es lo que vemos? Vemos una mancha, vemos oscuridad, vemos asimetría, vemos que se pierde nuestra vesícula seminal. T4 realmente, pues es raro que nos lleguen, el diagnóstico ya está hecho, pero aquí el punto que quisiera tocar, como la resonancia, pues bueno, aparte de valorar el recto, de valorar la vejiga, valorar el esfínter ureteral externo. Aquí tenemos un ejemplo de un esfínter ureteral externo normal. Un anillo oscuro que podemos seguir completamente el anillo en la parte más inferior del ápice de la próstata. En este segundo ejemplo vemos parte del anillo y se irrumpe, que significa que la lesión lo está contactando y esto ya es un T4. Otro caso que es más común es que el tumor toque el esfínter y entonces ahí el urólogo pues ya puede decidir si lo preserva, si no lo preserva, sabiendo qué tanto lo toca y eso nosotros lo decimos como en uso horario. Por ejemplo, aquí este tumor contacta el esfínter ureteral externo en el radio entre las 10 y las 12. Por último, quiero tocar un poco la parte de la resonancia magnética biparamétrica. Hablábamos que era una resonancia en donde utilizábamos la secuencia T2, la secuencia de difusión, pero no aplicábamos contraste. El tiempo de adquisición va a ser menor, hasta 25 minutos, comparada con una multiparamétrica que dura aproximadamente unos 45 minutos en la máquina. Es más económico. Reacción adversa al medio de contraste, pues no hay, porque no se aplica medio de contraste. Se ha demostrado que sí tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de cáncer de próstata. Como vieron todos los ejemplos, usábamos el T2, usábamos la difusión, solo en algunos casos nos era de ayuda el contraste, y ahí es la limitante. Si yo me voy a encontrar con una lesión PIRA3, en donde necesito saber si esa lesión sospechosa capta o no,
Si no tengo contraste, me voy a quedar limitado. Voy a dar un PIRA 3 cuando pudo haber sido un PIRA 4, voy a tener que de plano sugerir el estudio contrastado. Sí, entonces ahí es donde sí se puede realizar, pero si tiene la mala suerte de encontrar una lesión sospechosa que no quiero encontrar como PIRA 3, ahí vamos a necesitar ver cómo se comporta con el contraste. El estándar de referencia en las guías clínicas continúa siendo el PIRAX, sobre todo en sospecha persistente, en biopsias previas negativas, tactos rectales negativos o para la planificación prequirúrgica. La biparamétrica sí se puede utilizar, sí podemos dar un PIRAX, sobre todo pacientes con contraindicación al medio de contraste, pacientes con vigilancia activa, pacientes detecciones iniciales, ¿sí? Estudios recientes demuestran una alta sensibilidad de la biparamétrica para detectar el cáncer clínicamente significativo. Recientemente se están haciendo algunos estudios para utilizarla como método de screening. Sí ha funcionado junto con el antígeno prostático. El antígeno prostático y resonancia biparamétrica han reducido el número de biopsias innecesarias y con una buena tasa de detección. Aquí sí quiero aclarar que hay otros estudios que solo han utilizado la resonancia biparamétrica sin antígeno prostático y no se recomienda. Hay baja sensibilidad, hay alto riesgo de detecciones tardías. Necesitamos continuar con los dos. Por lo menos hasta este momento y hasta este momento es lo que la literatura nos ha dictado, ¿sí? Las limitaciones de únicamente la biparamétrica, mayor riesgo de sobrediagnóstico de falsos positivos si se usa sola, si se usa sin un antígeno prostático, si se usa sin un tacto rectal. Sin embargo, sí es una herramienta prometedora para screening inicial, para seguimiento de pacientes, en algunos casos seleccionados. En conclusión, la resonancia magnética multiparamétrica ha transformado el enfoque diagnóstico del cáncer de próstata. Permite mejor detección del cáncer clínicamente significativo, reduce el número de biopsias innecesarias, hay una localización precisa de las lesiones y sobre todo si la idea es guiar hacia las biopsias dirigidas. Evaluación segura de vigilancia activa, planeación terapéutica, pacientes con antígenos elevados, tacto rectal negativo, biopsias negativas previas, la resonancia magnética va a estratificar el riesgo, va a orientar al manejo y va a apoyar en el diagnóstico. Incorporar la resonancia magnética multiparamétrica en la ruta diagnóstica del cáncer de próstata no solo mejora la precisión, optimiza la toma de decisiones y personaliza el tratamiento para cada paciente.